Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerles nuevamente con la sintonía de este espacio que siempre trae a los mejores talentos de la época de oro de la radiodifusión ecuatoriana. Para nosotros es un gusto en este día presentar a uno de los personajes que nosotros queremos siempre porque sobre todo nos hace bailar, nos hace tener mucho sentimiento y sobre todo viene de una tradición de comunicadores que nace en la provincia de Imbabura. Estamos hablando en este día del señor Luis Ernesto Terán Pinto. Él es locutor, comunicador y el 10 sobre 10 de la música rocolera también. Ha trabajado en radio, pero también en televisión. Realiza espectáculos. Es un hombre que le gusta mucho difundir y sobre todo le gusta mucho la comunicación y la radio. Para nosotros, señor Luis Ernesto Terán Pinto, es un gusto tenerle en Voces de la Radio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para mí es un honor definitivamente estar en Voces de la Radio. Iliana, muchas gracias por hacer historia de los que hemos estado inmersos en este mundo de la comunicación, definitivamente. Muchas gracias. Para nosotros es un gusto tenerle en este espacio y sobre todo para que nos cuente esa trayectoria amplia que usted tiene en este espacio que es la música, que es la rocola y también en las emisoras que usted ha estado en la capital ecuatoriana. Como primera pregunta le plantearíamos, usted viene de una familia de comunicadores de la provincia de Imbabura, usted es hijo de uno de los referentes de la radiodifusión ecuatoriana como es el señor Asael Terán. ¿Podría comentarnos cómo fue su infancia, cómo fue esto de vivir entre cables, entre micrófonos, entre teatros también, entre radios, entre emisoras y espectáculos? Sí, mi padre fue prácticamente fundador de AER, la primera emisora comercial en Imbabura fue Radio Equinoccial en la onda corta de los 49 metros. Cuando la onda corta pues no se oía bien, pero daba la vuelta al mundo no sé cuántas veces y le escribían de Nueva Zelanda, de Alemania, en fin. Fue tiene que haber sido una época maravillosa. Tengo conocimiento por historia de la familia de mi padre, que nació en 1915. Pero antes de esto, el bisabuelo de papá es Daniel Reyes, del Colegio de Artes y Oficios Daniel Reyes, pintores, escultores, mecenas, y parece que desde allí, porque la radio pega desde mi papá, sigo yo, Edwin, Ernesto Terán Muñoz, y tengo dos nietos maravillosos como es Aarón y Sarita, que también lo hacen muy bien en su corta edad. Bueno, lo que se hereda no se hurta. Así es lo que se hereda, en lo que se hereda no se hurta. Pero hablemos también de Radio Equinoccial, una radio que es la primera emisora comercial del país. Cuéntenos sobre esa historia y cómo usted se fue involucrando también en la radiodifusión ecuatoriana. Bueno, mi padre tuvo una de los emporios de la radio y luego hizo el Teatro Avenida. En la radio pasaron las grandes luminarias de la radiotelefonía, el papá de los señores Espinosa y los Monteros, el señor Modesto Jarrín Barba de la dinastía Jarrín de la televisión, de la radio, el dueño de Radio Saracay, Olger Velastegui, el Gallo Giro, el señor Grijalva. Bueno, hablar de un sinnúmero de personalidades que pasaron por Radio Equinoccial, lo conozco por historia, porque yo nací en el 53, mi papá es del 15. Entonces, de lo poco que tengo por ahí pergaminos, porque cuando yo era niño no sabía apreciar o cuidar
o no había el porqué de pronto, por el conocimiento, pero yo veía que él tenía cajas y cajas de reconocimientos de todo el mundo y de Imbabura, porque fue una persona muy prestante, de mucha cultura y un gran emprendedor. Se habla mucho de que él también tenía medios de comunicación en Colombia. Quizá de ahí fue el cambio que usted dio en la locución, en la narración, en la presentación de espectáculos. ¿Podría narrarnos un poco esta situación que ustedes vivieron, tomando en cuenta de que siempre las provincias de Imbabura y Carchi están apegadas a los departamentos de Nariño y los departamentos de Colombia? Bueno, papá, vivimos en la Unión Nariño, en Pereira, en la Unión Nariño, en el Gordo Cauca, donde tuvo también la radio. Llevó los transmisores de radio Equinoccial y los vendió, me acuerdo, en la Unión. Y se realizaba mucha cultura, mucha labor en bien de la sociedad nariñense. Y en el Gordo recuerdo tanto nosotros, allí empiezo yo a adentrarme dentro del micrófono. Claro que desde los 5 años papá no nos daba, por decir, no nos daba un caramelo para transmitir como micrófono, sino que nos daba un micrófono verídico y nos grababa en las grabadoras de cinta pequeñitas que eran la sensación del momento. Hablar de papá es hablar, qué bonito que hagan historia y que podamos contarles a través de su programa de medio. Tenía Papá, por ejemplo, tenía la facilidad de hacer muchos amigos. Loco Larrea, que era el campeón de automovilismo en Ecuador, cuando iba a Ibarra dejaba el carro del papá y papá le prestaba uno de los carros que tenía, y uno de los carros que tenía para ir a darse la vuelta era el carro que tenía Elvis Presley, un Buick descapotado, con asientos de cuero rojo. Bueno, hacían grandes cosas, eran grandes personalidades, grandes historias que de pronto pues se vivieron en el Teatro Avenida. Recuerdo tanto cuando yo era pequeñito, fue un señor mago que se llamaba Albert Jans y le prestó el carro de uno de los carros de papá y él salía vendado los ojos a dar la vuelta en todo Ibarra sin ningún accidente. Son cosas increíbles y al menos en nuestra época, pues imagínense. Claro que sí, una novedad, y también el Teatro Avenida, que es muy recordado también en la Ciudad Blanca, al igual que la radio Equinoccial, porque había una música especial también que se ponía, ¿verdad? Que había ahí. Bueno, sí, era la comunicación, como era la onda corta para los viajeros, los ecuatorianos que iban a Colombia, al Perú, eran los mensajes, recuerdo yo, que se emitían y se llevaban para decir de que iban en camino, iban a visitarlo. La familia de papá, pues, eran pintores, escultores por el lado de los reyes, y había familiares en Popayán. Alfonso de los Reyes fue nominado hijo ilustre de Popayán por uno de los presidentes de Colombia. Bueno, ha sido una vida maravillosa el contarle esto en pocos momentos, y a pesar de que pues lógicamente yo no lo viví, yo lo viví ya en la Unión Nariño, donde papá también era radiotécnico, un ingeniero prácticamente sin título, y él hacía los equipos de tubos. Cuando regresó a Ecuador, Metel, me acuerdo, lo contrató porque era de las pocas personas que podía reparar los transmisores que estaban en los pueblos del Ecuador. Usted dice que su papá era un ingeniero sin título, Sí, sí, porque él sí. sabía todo. Increíble. Incluso a mí yo tengo el orgullo que me alcancé a realizar, a crear claro, con la supervisión de papá,
sería un amplificador de 100 vatios de los que hoy se conocen como 50.000 vatios, porque con esos amplificadores en los pueblos de Colombia, que digamos eran larguísimas las casas hasta allá, y se levantaban. Yo tengo aquí encima de mi casa, como recuerdo, un parlante donde anunciamos el teatro, también tenía teatro, y por allí creo que empezó todo ese bichito de la comunicación. Y había un tema también que identificaba a esta emisora, que era Sangre Ecuatoriana. Sí, sí. En el quehacer de la música ya en Quito, un señor de Machachi, La Voz del Valle, creo que se llama, que justamente lo suspendieron. Era la radio pequeñita, pero era una persona que había tenido una colección de discos en 45, en 78 de carbón, pero por nombre y por ritmo. Y él me decía que él se hizo la radio allá porque le encantaba escuchar la radio de papá, y él me hizo oír la versión original, que creo que está en el YouTube, de Sangre Ecuatoriana. Es un tema muy, muy sentido, ¿no? Muy emotivo también. Se identificaba la radio equinoccial. En la onda corta de los 49 metros, recuerdo tanto, los domingos hacía música nacional. Yo sigo esa tradición en los programas míos también, y creo que mucha gente lo ha cogido como el domingo. Él colocaba para iniciar el programa, me acuerdo tanto, una banda, porque decía que un programa sin inicio de banda no era programa. ¿Cuántos años más o menos duró esta estación? ¿Usted tal vez le recuerda, le contó su papá eso? No, papá ya viajó a Colombia, se quedó mi hermana, Consuelo Terán de Suárez, de los helados famosos de Ibarra. Rubén pues se hizo cargo de la radio. No tuvieron la visión de trasladar la onda corta ya a la onda larga, y luego pues viene la FM, porque todo eso, ese campo es del campo comercial. Entonces hasta ahí llegó. Los años no los tengo en mi memoria. Yo solamente pues recuerdo que de niño nos colocaba a grabar en las grabadoras, a recitar, y mientras él ecualizaba los equipos que hacía. Luis Ernesto Terán Pinto le saluda cariñosamente en este 19 de junio del 2018 para hacer un pequeño acápite de mi familia de comunicadores que arranca en 1960 y ya cumple 150 años. Mi bisabuelo Daniel Reyes, mi abuelo Sergio Terán, mi padre Asael Terán, Luis Ernesto, continúa Edwin Ernesto Terán y sigue la historia. En el mundo de la radio equinoccial formaron fila grandes personalidades. El caso de los señores Olger Velastegui, Modesto Jarrín Barba, Augusto Báez, Carlos Espinosa de los Monteros, por mencionar algunos de esa estirpe maravillosa de los inicios de la radiodifusión. Bienvenida con la música del alma, el sentimiento y orgullo
y la historia continúa. Continuamos dialogando en este día con Luis Ernesto Terán Pinto. Como ustedes saben, él es un amante de la música nacional, también de la rocola. Con eso vamos a hablar ya en los próximos minutos. Señor Luis Ernesto Terán, usted, ¿cómo fue su niñez? ¿Cómo fue dando este acercamiento a la comunicación, tomando en cuenta de que entre sus aspiraciones de adolescente, de joven, estaba ser médico? Sí, mi tío, por parte de madre, el doctor Pedro Pinto Flores, que tenía la clínica de fracturas hace años atrás en plena Colón, era un genio prácticamente el Pedro. Entonces fue una ruta a seguir para la medicina, que no se logró. De allí más pudo la comunicación, definitivamente, porque desde niño yo estuve en cables, en micrófonos, en grabadoras, haciendo pues radio, no sé, todo ha sido a tal punto que cuando yo estuve en Colombia, pues alcancé a hacer alguito de radio en Pereira, en Cali, y cuando hice radio también en Guayaquil, la famosa Radio Mambo, me acuerdo, Radio Reloj de Inocente Janssen. Entonces, eso parece que amalgamé estilos y cuando regresé ya a Quito, ya casado, mi esposa es colombiana, hice, recuerdo tanto, la radio La Nación del señor Grijalva. De allí pasé a hacer Radio Sideral, que fue uno de los grandes boom que logré, cambiándole el estilo de presentación, de música, darle al pueblo lo que le gusta, definitivo. ¿Cómo fue su ingreso a Radio La Nación, tomando en cuenta de que usted iba donde una de las voces que eran muy conocidas y que recibió el apoyo de su papá en Radio Equinoxial? Estamos hablando del señor Edmundo Grijalva. ¿Quiénes nomás eran sus compañeros? ¿Cómo usted pudo ingresar a esta estación que también era de una persona muy joven en esa época? Bueno, el mundo, que Dios lo tenga en su gloria, al enterarse de que yo era hijo de Asael Terán, pues me dijo encantado de la vida. Empezamos a hacer música, línea popular, ya venía de Quito con el bichito de Julio Jaramillo, de Lucho Barrios, de Carmen Lara, y todos los artistas de ese tiempo. Y empecé con línea tropical también, la Sonora Matancera, de la corriente de Colombia que traía. Fue muy poco tiempo porque prácticamente yo llegué ya al cierre de las transmisiones de Radio La Nación, pero fue un gusto muy grande conocer a Edmundo y que me contaba cómo eran en aquellos tiempos de la radio que papá tenía en Ibarra, una radio muy grande, y pues haber podido aportar. Fue el inicio de la radiotelefonía con Luis Ernesto en Quito, en Ecuador. Y hablemos de la emisora central, ¿o era Radio Central? ¿Cómo era el nombre? A ver, se llamaba Radio La Nación. Pasé por Radio, la nueva emisora central también, con don Carlos Efraín Machado. Cuando yo llegué acá, hablaba muy rápido y muy fluido y se entendía. Entonces, mientras los otros locutores comerciales decían 3 cuñas, yo decía 6 y se me entendía. Entonces me dijo, señor Terán, ¿quiere irse conmigo a la Copa América? Me acuerdo ¿dónde era esto? En Montevideo bueno, Montevideo y en Paraguay, en Asunción. Y fue maravilloso. Yo recién llegado prácticamente, coge maletas. Me acuerdo tanto que a mi esposa, recién empezando, cogí la quincenita que me pagó don Machado, le entregué a mi mujer y se me había quedado un sucre que lo encontré cuando pasamos por Lima. Fue impresionante.
¿Qué tiempo Claro, estuvo en la nueva emisora central? ¿Quiénes nomás estaban laborando o solamente fue para que le acompañe para la Copa América? no, yo hacía un horario dentro de la radio y también le hacía comerciales deportivos. Tuve la oportunidad de ser compañero de Raúl Cruz Molina, de El Mono Gallardo, bueno, ¿quién más? El señor Vargas también, no me acuerdo el nombre ahorita, Otavaleño. Carlitos Cabezas, ingeniero de sonido. Bueno, esa más o menos era el staff deportivo en el que yo pasé en una emisora central. Ahora hablemos acerca de Sideral. Esta radio se le conocía porque tenía algunas frases que decían, por ejemplo, Sideral, la máxima nota de la capital, y había también un espacio que se llamaba El Swing de la Rocola. ¿Puede usted comentarnos, puede decirnos? Porque si nosotros volvemos la mirada, esta radio dejó huella. Bueno, cuando yo entré a Sideral, recuerdo que ubicaban música nacional, recién llegado yo también aquí. Estaba el Quique Tobar, una gran voz también que sigue activa hoy por hoy en la telefonía ecuatoriana, en prestigiosas radios. Y de pronto le dije que yo venía de Colombia al dueño y que hacía música tropical. Y me permitió hacer música tropical. Luego de eso hicimos música popular con el nombre de Los Cantores del Pueblo. El swing de la rocola prácticamente empieza cuando yo estaba gerenciando el canal Tropical, que era del Sindicato Único de Choferes. Entonces, en Sideral amalgamé a Mauricio Olivo, que paz descanse, a Carlos Guerrón Hidalgo, también que paz descanse, a Armando Candela Heredia, el señor Fonseca, bueno, el señor Guaide también, que falleció. Y mientras yo estaba organizando Sideral, que diga Canal Tropical, llegó Mauricio, dijo, ve, él se quedó en Sideral. Dijo, yo voy a hacer una línea popular, ¿qué nombre le pongo? Entonces, por quitármelo de encima, estaba un lombriz que decía el swing de los melódicos. Entonces le digo, ponle el swing de la rocola. Y vea, ahí quedó el nombre. Pegó. Y fue programón que también depende cómo se hace. De pronto el nombre viene siendo secundario, ¿no? Claro, no, pero pegó ese nombre, por ejemplo, se habla de algunos espacios y como que queda en la memoria de la gente, por ejemplo, Sideral, la máxima nota de la capital es una y el swing de la rocola es otra. Uno se Claro. subía en los taxis y era pero Sideral a escucharse. Pero ahí también usted generó otro término que les decía a los señores taxistas. ¿Podría contarnos de esa historia y en qué estación fue? Sí, en Sideral prácticamente. Le coloqué, recuerdo que cuando entré estaba empezando las clases, algo así. Entonces se me ocurrió y de ahí salió Sideral, la máxima nota de la capital. Luego le formé versos a los barrios de Quito. Por decirle, de domingo a domingo, estamos en Santo Domingo, Sideral, la máxima nota de la capital. Y así se le iba formando, se le daba música tropical, música variada, recuerdo, línea popular, y Sideral definitivamente marcó una etapa un poquito difícil que se olvide. Marcó tendencia, diría yo, porque había también contaban que, por ejemplo, o yo escuchaba también en la radio que pedían así a los amigos canarios. Allá. Claro, se me ocurrió ponerles por amarillos canarios. Cambiaron el color de los taxis, entonces les pusimos los canarios y nosotros los saludamos a don Carlito Vaca. Hoy Carlito está en
México y por hoy. Bueno, tantos amigos que se me va los nombres, pero por medio del saludo, nosotros que no teníamos transporte, les invitamos para que nos vayan a sacar de la casa o de la radio, para que nos lleven al sitio, ¿no? Y esa era, ¿cómo le digo? Era un trueque sentimental por el saludo que era más efectivo que cualquier cosa. Eso fue espectacular. Los canarios, y se quedaron de canarios en todas partes. Claro que sí. Y cuando iban 2 o 3 taxis, ¿qué hacían ustedes? El primero que llegaba. Ah, el primero se ganaba el premio emocional, que muchas veces es lo que vale. O long plays, o lo que uno tenía, ¿no? En gratitud al favor que le hacían a uno. Entonces, porque es que llegaban a veces 20, entonces el primero que llegaba se les anotaba y se les seguía saludando en el horario del otro día que a los que llegaron, ¿no? Fabuloso fue. Así que a todos los canarios, se me van los nombres, pero si nos están mirando, va nuestros saludos. Tiempos, los canarios de la Sideral. Y durante mucho tiempo fue Radio Sideral de las más sintonizadas, buses, taxis, casas, en los barrios. Sideral era la máxima nota de la capital, pues. Sí, definitivamente. Era la máxima nota de la capital. En el campo mío, de allí, pasé a... Sí, a radio, estuve en Radio Éxito. El Sol, en Radio El Sol no estuvo. En Radio El Sol. ¿Cómo le fue en Radio El Sol? Pues fabuloso, de allí salimos con locutores que ya no están con nosotros y que hacíamos concursos de locución, concursos de cantantes, empezamos a hacer los eventos, porque pues yo veía que papá siempre hacía cosas, empresas propias para no depender, y por allí yo me encaucé. ¿Quiénes eran sus compañeros en Radio El Sol? ¿Era todavía de propiedad del señor César Estrella o de quién era? Era de César Estrella, don César, en el cielo, un saludo. Estaba el Chino Carrera, Wilfrido Vargas, Alan Flores, de los que yo recuerdo. Se me va por ahí algún nombre, pero un abrazo grande. Qué tiempos aquellos, como diríamos en ese long play. Qué tiempos aquellos. Señor Luis Ernesto Terán, pero usted pasó a una emisora que era la que más quería y servía a Quito, como es Radio Éxito. Cuéntenos qué programa hizo ahí usted, cómo era también su relación con el señor José Rodríguez, quiénes fueron sus compañeros. José Santander. Bueno, se me van tantos nombres, pero hacía un horario musical que justamente coincidía luego del programa del dueño de la radio, el señor Rodríguez. Una de las anécdotas, como él pues era político y todo eso, yo entraba y una chica salía en el tiempo del grupo guerrillero que había, ¿cómo se llamaba? ¿Alfaro Vive? ¿Alfaro Vive? Sí, había sido miembro de Alfaro Vive, dejando una esquela de no sé qué, porque se cruzaban amenazas, que esto, que este otro, y como él tenía el programa político, no lo tomé yo de mala manera, pero al paso del tiempo, de cuidado. Es decir, pasó justo cuando usted estaba, ¿pasó eso? No, yo llegaba a hacer el turno y la chica salía. ¿A qué hora era más o menos? ¿En la mañana? 2 de la tarde. Y esa radio se caracterizaba por eso, ¿no? Muchas veces. Sí, él tenía el programa político, les jalaba las orejas a los políticos, recuerdo tanto. Era muy sintonizado por eso. Sería uno que yo recuerde de los programas, junto con el señor Rosero, que es de la EXA,
que hacían en este campo, pero primero creo que fue el señor Rodríguez, José Rodríguez. ¿Era conversando desde la Plaza Grande, tal vez? No recuerdo, pero le mezclaba de todo, pero en medio de todo les decía sus verdades. ¿Y qué programa hacía? ¿Usted se acuerda el nombre de su programa? No, musicalmente hacía programas. Yo les acompañaba. De pronto, don José me dio cabida porque también yo hacía eventos. Él hacía las 12 horas éxito. Cosas, por cierto. Y luego de eso yo ya salí con los programas con el 10 sobre 10 prácticamente, porque entré ya a Radio A la Espejo, cadena amarillo, azul y rojo del Ecuador. Sí, la familia Berboris. Del gran amigo de su papá. Vea cómo Sí, es la vida, es un círculo. Sí, sí, sí. Don Gerardo, sí tuve la oportunidad de conocerlo en vida cuando justamente falleció Fernando Berboris. Lo conocí, lloramos la pérdida prácticamente de un gran amigo, Fernando, que me dio cabida en la radio Espejo, luego en la radio Reloj, que era de 50,000 vatios, en ese entonces unos tubos inmensos, carísimos. Me decía Lisandro Mesa que de noche tranquilamente me escuchaba en Medellín con Radio Reloj. Era la época de las radios AM también, ¿no? Donde las AM lideraban la sintonía, y la época en que también las emisoras colombianas, por ejemplo, Caracol y otras también ingresaban y podían escuchar en varias ciudades de aquí del país. Claro que sí, sí, definitivamente. Eran las AMs, eran, pues lógicamente, la de mayor calidad de música. Luego entró la FM, un poquito complicado porque fue las emisoras de música clásica, de especiales, hasta que recuerdo tanto, yo estaba en la radio Gran Colombia y el señor Ceballos tenía una radio, se llamaba FM Estéreo, Estéreo, no sé qué. Y empecé yo a hacer los fines de semana línea salsera en FM. Me recuerdo tanto, nadie lo hacía. Era una irreverencia, ¿sí? Pero gustó mucho y de allí empezaron a abrirse, a hacerse más comerciales las FMs. Usted en los escenarios se transforma. Usted es una persona que, por ejemplo, cambió también la forma de presentar a un artista. Usted mismo ha manifestado de que antes eran muy ceremoniosos, tenían esa forma tan protocolaria de presentar, ¿no? Pero usted, en cambio, le puso la salsa, ese gustito y ese sabor. Cuéntenos por qué se dio este cambio, por qué usted introdujo también esta forma de presentar a los artistas, a los cantantes. Bueno, como le decía, el estilo mío es un estilo colombiano y guayaquileño, ¿sí? Entonces, en mí estaba la alegría, la salsa, y sigue estando en mí. Entonces, no me gustaba el ser el maestro de ceremonias, señoras, señores. Entonces, yo empecé a presentar la música nacional, cómo se presenta una cumbia, con alegría, tratando de ingresar por el oído a los amigos oyentes, y el resultado está allí. Es una escuela que muchos no conocen de dónde viene, pero la inicié yo. Muchos locutores salieron también del estilo mío. ¿La han seguido? Sí, se ha seguido eso en todo el país. Bonito eso. Lo importante, si me permiten, dentro de la música, dentro de todos los artistas que hemos organizado, hemos ayudado, hemos descubierto, ¿sí? Porque estamos en los medios precisos. El caso de la familia Aymara, la familia Escaleras, de Medardo para abajo,
empezamos a ayudar a la música nacional de niños para abajo, Mendoza Suasti. Como no les gustaba mezclarse a alguno de ellos, hicimos el domingo justamente de la música nacional ecuatoriana, de antología más pasillera, más nacional, ¿no? Y por cierto, pues ha sido fabuloso estar con toda esa gente. Y imagínense una de las anécdotas bonitas. Mi esposa colombiana me dice, algún tiempo me dijo, importante que hagamos música nacional. Nuestro eje al norte era Jorge Barón Televisión, porque él hacía televisión, era de los duros en Colombia. Entonces, él hacía la música colombiana. Entonces, mi esposa dice, hay que hacer un programa de música nacional ecuatoriana. Le decía que el domingo mi papá hacía ese programa y por sugerencia de ella, allí está el programa y hemos cultivado una amistad maravillosa con muchos artistas de siempre que tuvimos la oportunidad de conocer y los que siguen saliendo, porque la nueva generación tiene que ubicar nuevas canciones, nuevos pasillos, nuevas propuestas musicales, importantísimo, sin dejar, pues, lógicamente, nuestras raíces, ¿no? Señor Luis Ernesto Terán, una consulta. ¿Usted me afirma o me niega? Dicen que usted un tiempo fue la voz oficial de alrededor de 30 o 40 emisoras. Entonces, ¿es verdad esto? Sí, sí. Gracias a Dios. No había el internet, no había cómo enviar. Me tocaba realizar las grabaciones aquí y mandarlas en cassette a las diferentes estaciones de radio. Entonces, recuerdo que Wilfrido Espinosa, de las carreras de ciclismo, de autos que hacíamos con el espejo, pues salíamos de Quito escuchando la radio y con Guayaquil seguía con mi voz y él decía, carajos, que no hay otra vocecita. Fue maravilloso de las cosas que me había olvidado, pero sí, yo tuve la oportunidad de ser la voz oficial de unas 40 emisoras en el país. Usted trabajó en Radio Mambo, en el Puerto Principal, ha laborado también en emisoras de Colombia, en Pereira, de lo que estamos dialogando. Acá en la capital ecuatoriana, imagínese, ha trabajado desde La Nación, 9 emisoras Central, Sideral y muchas otras. ¿Es fácil vivir de la radio? Porque muchas veces se dice, sí, la radio genera es como una magia, ¿no? Que permite uno crear imaginarios y todo, pero sin embargo se sabe que los sueldos son bajos en radio. ¿Usted pudo vivir con el sueldo o tuvo que hacer otra situación como por ejemplo es vender publicidad o los famosos canjes también? Sí, tuve la oportunidad, como le decía, como tuve un norte con mi papá, que tenía empresas, desde muy temprano, dentro, en una emisora central sí me pagaban mensual, en Radio Éxito, pero en su mayoría ya empecé yo a vender publicidad. Nadie me enseñó, difícil. Recuerdo tanto, tenía la radio reloj y no podía, en ese entonces era una radio inmensa y no podía vender, me estaba comiendo la camisa físicamente. Pero cuando ya se le coge el golpe, se llega. Es difícil, pero se llega. Además de eso que hay que gustarle, porque yo dejé todo, la medicina, yo llegué hasta tercer, cuarto año y me ganó más la comunicación, el hecho de los aplausos. Cuando veníamos en una vuelta de ciclismo, me acuerdo en Radio Espejo, allí en el sitio de llegada en la Vía Flora no, en la Vicentina, en el Rumiñahui. Decía, él es Luis Espinosa, él es Luis Ernesto Terán. Ya empezaba a identificarnos la gente. En ese entonces no había la televisión, no había ese cubrimiento. Era solo la voz, entonces por la voz ya le ubicaban.
Sí, sí, sí. Hasta ahora, gracias a Dios. Le ha ido muy bien. ¿El 10 sobre 10 genera solo ganancias o también pérdidas? ¿Le ha pasado alguna situación negativa tomando en cuenta de que esto también no es que puede ser seguro siempre? No, ningún programa es seguro. Recuerdo un señor colombiano, un empresario, estábamos realizando un evento en la Plaza de Toros y cayó un aguacero y quedó ahí y él me dijo lo que fue. Nunca es como jugar a la ruleta rusa con dos balas. Es complicado. Alguna persona quiso escribirme en memorias y yo le decía que definitivamente, porque él me preguntaba justamente de los espectáculos, era muy, muy complicado. Me decía, usted ha sido un hombre de suerte porque me mencionó como 20 problemas que me podían haber ocurrido y a mí nunca me ocurrió. Temblores, la luz, que no me vaya un artista que sí me pasó. Y en fin, así un montón de cosas. Y diga usted, en medio del Julio César, con 7,000 personas en ese entonces, son las que alcanzan ahí lleno a full. Y no, gracias a Dios, he sido con suerte. Antes se hacía también este tipo de espectáculos así, o venían artistas internacionales y se presentaban en la Plaza de Toros. ¿Es un riesgo también hacer en un sitio abierto? Uy, mucho más porque en Quito no se sabe, sí, Quito no se sabe qué va a pasar en un evento, como le decía, era un solazo, era un sábado, era un agosto, era un verano, todo estaba listo. Recuerdo en ese entonces, hace poquito le hice una entrevista a la viuda de Edwin Ríos de los Cuatro del Altiplano. Ellos se presentaban justamente ahí. Y de pronto, en el momento de entrar la gente, cayó un aguacero, pero de a de veras. Un poquito más y que vamos. Increíble. Son los riesgos, Solamente, ¿no? Es o más o sea, menos, ajá, además de eso, hay gente que no me han hecho. De pronto siempre hay la envidia, ¿no? sí. De pronto hacía un evento en el Julio César y alguien me hacía en la plaza del teatro gratuito. Imagínense. Entonces, yo le decía a las autoridades, ¿cómo va a ser posible que uno genera dinero para ellos también y el otro solo con un permiso hacía un evento solo por hacerle daño al que estaba realizando eventos pagados? Así sucede muchas veces, señor Luis Sí. Ernesto Terán Pinto. Usted comentaba algo, ¿usted es admirador de Julio Jaramillo? No tuve la oportunidad de conocerlo. La voz internacional del Ecuador se llama Julio Jaramillo. ¿Sí? Fue un bohemio, fue una voz que muchos decían que era así, que era así, pero definitivamente la que más pegó. Hablando de esto, es bonito crear un poquito de farándula. Claro que sí. En la presidencia del arquitecto Sisto Durán Ballén fue donde se le puso la voz de Julio Jaramillo como el Día del Pasillo, ¿sí o no? Porque nacía Julio Jaramillo el primero del mes. Pero a la persona que en medios, en disqueras tan importantes y tan celosas como J.D. Fero Guzmán y Pesa, la voz del pasillo era la voz de Pepe Jaramillo. ¿Sí o no? Cuente eso. A ver, cuente. Tiendo farándula un poquito. Si alguien se menciona como pasillero, es Pepe Jaramillo. Julio Jaramillo, la voz más importante del Ecuador, la voz más comercial del Ecuador. Pero en nuestro pasillo ecuatoriano, porque hay el pasillo venezolano, el pasillo colombiano, en fin, fue una corriente de la independencia musical,
pero la voz de nuestro pasillo se menciona siempre, de lo que yo me acuerdo, a Pepe Jaramillo, la voz del señor, el señor del pasillo ecuatoriano. Claro que sí. Pero usted comentó también que Julio Jaramillo había recorrido los Estados Unidos. O sea, que Ah, no sí. solamente había estado en el Teatro Blanquita en México, se fue a Venezuela, se fue a Argentina, o pensaban que era mexicano, sino que él también recorrió algunos sitios del país del norte. Julio Jaramillo, me llegó un programa ya hecho de la historia de Julio Jaramillo. Él recorrió Estados Unidos de lado a lado. Cuando se presentó en el Teatro Millón de Dólares. Era un tiempo en que era Julio Jaramillo con letras de molde. Y empezaba Vicente Fernández y todas esas gentes que son tan importantes y que definitivamente Julio Jaramillo no caminó. Yo no sé cómo caminó en tan poco tiempo, cómo triunfó en tan poco tiempo, pero Julio Jaramillo es Ecuador en cualquier parte del mundo. Así es, Julio Jaramillo es de Ecuador. Pero siempre, señor Luis Ernesto Terán, siempre para lograr los sueños, siempre para caminar, para proyectarse hacia el futuro, siempre se necesita el apoyo de alguien. Su esposa ha sido fundamental también en este trajinar, en este hermoso, hermoso mundo del espectáculo, de la comunicación. Claro que sí. Del 10 sobre 10, mi esposa es el otro 10 o el primer 10, porque es una persona que no le gusta de pronto salir en cámaras, pero muy creativa, muy emprendedora, muy metelona. Vamos a hacerlo. No se le corre ni a un tren, pero gracias, junto a una persona que triunfa, la mujer también es parte importantísima. Dios me dio la mujer precisa para mi vida. ¿Cómo le conoció? ¿Cómo esa unión tan bonita de Ecuador con Colombia? Pues papá estaba en el Gordo Cauca, yo iba a pasar vacaciones, yo estudiaba en el Sánchez y Cifuentes de Ibarra, y de pronto un amigo me dijo, te voy a presentar a una mujer bonita, bella, y fui a conocerla. Definitivamente fue un enamoramiento en el instante, ¿sí? ¿Cómo le dicen a eso? Un flechazo enseguida, A y primera vista. era vista muy hermosa esa mujer. Y mi mujer, y es la que me ha acompañado siempre, la que me ha dado 2 hijos, Edwin Ernesto Terán, Luis Andrés Terán también, que está inmerso en el mundo de la digitalización, de las computadoras. Fabuloso, Andrés. Y ellos me han dado 5 nietos maravillosos. Creo que Dios ha sido benévolo conmigo, maravilloso. Recuerdo a más de esa familia linda, la familia política, que también mi familia, vaya, por parte de papá, de mamá. También yo pensando en el programa que íbamos a tener con usted, Dios me regaló un momento maravilloso. En el tiempo del señor Rodas, sí, nos encargaron la municipalidad, porque nosotros hacíamos eventos, y nos encargaron que reactivemos el chavezazo. Había gente de la Villaflora que a nosotros nos decía, usted tiene que darnos su firma para que no se realice ese evento porque hay muertos, todo lo que nos decía. Y sin saber que yo era el que con mi esposa estábamos tras del andamiaje de todo el evento, en seguridad, artísticamente, sonido, todo. Y Dios nos dio prácticamente para cerrar antes de un tempito de la pandemia. Hicimos el evento donde era un lleno, unas 50,000 personas, creo que es. Ya le estoy enviando imágenes de eso.
Y creo que ese fue el evento más grande que hemos hecho, hemos coordinado para la Municipalidad de Quito con artistas nacionales. Pues eso es lo más bonito. ¿Quiénes se presentaban ahí? A ver, estaban las hermanas Naranjo Vargas, Gerardo Morán, Máximo Escaleras, Pochoso Los Ceballos y su orquesta. De lo que yo recuerdo de artistas, no tengo la cartelera total, pero más o menos de lo que me acuerdo. Habían sketches del municipio, de los bomberos, del Mijo Lindo. Bueno, fue algo impresionante. Luego de esto aplicamos porque yo quería cerrar la calle del Chavezazo, la Chávez. Rodrigo de Chávez. Ajá. De lado a lado. Uh-huh. Abrir 2 escenarios de punta a punta. Quería poner unas 6 pantallas gigantes. No se dio, pero eso se quedó en el tintero. Pero alcancé a meter 50,000 personas. Que es bastante. Y todo bonito, se cerró a buen tiempo. Bueno, yo les daba las pautas porque la gente, los bomberos, la policía, de pronto le tenían un poquito de recelo al barrio y a los eventos que anteriormente se habían realizado. Es que anteriormente se permitía el trago y todo eso. Por eso se suspendió, ¿no? Por eso se suspendió. Sí. Y cuando nosotros decimos que ya no lo volvieron a hacer más, fue algo apoteósico, definitivamente. Gracias, señor. Claro que sí. Pero ¿cómo se siente usted que sus hijos también sigan el legado, sigan este hermoso caminar, este hermoso trajinar, como es la comunicación que empezó, usted mismo dijo, antes ya unas generaciones anteriores? Bueno, hablar de Buen Ernesto como presentador, locutor, como gente de medios, definitivamente, es hablar de 11 años de ser la voz oficial de las fiestas de Quito, es hablar de unos llenos impresionantes, artistas nacionales, internacionales, es el durísimo, definitivamente. 11 años no creo que se los aguante cualquiera. Y que lo elijan y le paguen por hacerlo. Es importantísimo. Vamos a ver qué sucede en este 2021, pero hasta el año pasado que se pudo realizar, incluso en las chivas que hicieron en el 2021, en el 2020 de Fiestas de Quito, él también estaba de presentador en eso. Es maravilloso, tiene unas chispas, tiene una sal, tiene un impronto. Me nació, crecido y aumentado. Fabuloso. Yo creo que heredó mucho. Pero se van mejorando las cosas, porque lo veo muy bien. Y hablar del hijo de él, de mi nieto, de Aarón, tiene una chispa, tiene un impronto, tiene 6 añitos, todavía no leía y él se graba las cosas, las coge al vuelo. Es espectacular, no sé a dónde va a llegar. Yo le digo que es muy importante pensar ser... como le digo, algún amigo me dijo, es importante pensar en ser papa para ver si se llega a ser monaguillo. Me lo dijo Rodrigo Dávila, un saludo grande, un gran amigo de Ibarra. Eso le digo a mi presidente. Y él tiene metido en la cabeza eso. Es que hay que buscar de buena manera unos horizontes bonitos. Una motivación también. ¿Mm? ¿Qué significa para usted el 10 sobre 10? Tomando en cuenta de que usted a la música nacional siempre le quiere poner en primer lugar, donde debe estar. ¿Y por qué al inicio también en otro género como la rocola había un poquito no de mucha aceptación, pero sin embargo ahora ya es muy difundida? Bueno, el 10 sobre 10, le voy a comentar una anécdota chistosísima.
A mí me decían en diferentes partes que llegaba, Luis Ernesto, el saludo, no sé qué, y de pronto alguien decía, le leo la mano, tome. Y de pronto una persona, me acuerdo en el Gordo Cauca, me dijo, un número le va a cambiar la vida. Yo compraba loterías, todo eso. Y resulta que fue el 10 sobre 10. Impresionante. El 10 sobre 10 vino de buscar la excelencia de la música dentro de la música nacional, la música popular, porque no, si es nuestro vivir diario. Anteriormente decía, tendrás que recordarme, o cuando te alumbre el sol. Bueno, cualquier cosita que de traición, no querían aceptarlo porque se vivían en el poema antiguo. Por ejemplo, Mujer Colombiana, nosotros vemos también televisión colombiana. Las novelas colombianas se hacen de las vivencias actuales y por eso las familias la cogen masivamente. Lo mismo en la música popular, sea de amor, te amo, ¿sí? Tenita Lucía Proaño, tantas, nos quedaríamos aquí Le mucho. cuento, a mí me gusta una canción de Carmencita Lara, Olvida al amigo. Sí, Cuando se oye el, como agüita, ¿no? El licor que va cayendo en el vaso, más o menos. Es bonito. Otro que me gusta a mí mucho es Roberto Calero, Bohemio y Bacán. El Roberto fue Sí. Yo tuve mucho tiempo que nos visitó en los aniversarios del 10 sobre 10. Van pasando el tiempo, pues ya nos toca partir y ellos dejaron unas bonitas canciones que la gente las cogió como propias porque es su vivencia, ¿no? Noé Morales mismo con Ingratitud. A él sí le he presentado, sí ha estado en su 10 sobre 10. En 1900, por ahí me llegó un video en la Plaza de Toros a Full. Tuve oportunidad de presentarlo cuando recién estaba por acá y hacía ya las primeras presentaciones de artistas a Noé Morales. Y Noé Morales, pues, que no se le conoce como el sensacional porque viene del trío Sensación de la ciudad de Ambato. Entonces, nosotros, para no decir ex del trío Sensación, el sensacional Noé Morales, y ahí está. Bueno, tuvimos la oportunidad de bautizar a muchos artistas dentro de este quehacer musical. Luis Ernesto Terán Pinto se siente realizado, cree que le falta mucho por cumplir o ya cumplió sus sueños. Bueno, ya el tiempo va marcando su sitio, ya tengo quien con amplitud impresionante sigue este 10 sobre 10, ojalá que ese nombre lo sigan manteniendo, como es Edwin Ernesto, como es Luis Andrés, ya vendrá Aarón, Sarita. Me siento, sí, realizado, me siento muy contento con lo que nos ha tocado vivir. A las nuevas generaciones que busquen lo diferente, lo sabroso, que busquen las nuevas canciones, las nuevas propuestas, porque yo recuerdo en los eventos de música nacional, los artistas discutían quién salía primero, quién salía segundo, porque habían 10 canciones y el que salía adelante le ganaba el repertorio al de atrás. Entonces, sí, la música nacional tiene un repertorio maravilloso, pero si no es el aguacate, collar de lágrimas, etcétera, y ya cantaban eso y ahora ¿qué canto los de atrás? Entonces hay que tener nuevas propuestas. Así es, y la música nacional es hermosa. Hombre, la música nacional es lo que nos identifica, son nuestras raíces, son nuestros sentimientos, son nuestro porqué. Estamos aquí presentes, definitivo. ¿Y la música rocolera? La música rocolera, se le puso rocolera, sí, soy de los que le pusimos rocolera, porque se ponía el sucre y se elegía la canción.
que el pueblo quería. Como ponían, recuerdo tanto, yo de niño en Otavalo oía que ponían Los Panchos, Julio Jaramillo, pero de ahí para allá ya fueron saliendo Claudio, Ana Lucía, Roberto, Noé, Segundo, que tanto dialogamos cuando él empezaba, y hoy por hoy pues es una de las grandes personalidades, gran creador de la música, y tantos artistas que definitivamente han hecho lustro, han hecho historia. Y a los mayores que han hecho música, por favor, comuníquese con el 10/10. No podemos dejar que se quede perdida la música y ese arte que ustedes han tenido. Señor Luis Ernesto Terán, cuéntenos, usted tuvo un referente, por ejemplo, yo cuando era niña me encantaba escuchar Radio Nacional Espejo al señor Guillermo Vaca. También antes de las 6 daba ronda policial. Entonces, como que uno desde ahí se va proyectando, después va escuchando Radio Tarqui y le escucha al señor Wilson Robalino. ¿Quiénes fueron sus referentes? Bueno, don Vaquita era una persona maravillosa, la personalidad de la noticia en Radio Espejo, y me acuerdo tanto que para pasar la página de comercio hacía sonar. Sí, sí. Era como el diapasón para las noticias antiguas de la época de papá de la onda corta. Pero fue un referente grande, tuvo muchos años en Radio Nacional Espejo, y de allá pues no toqué lo que fue Radio Tarqui, pero también fue una de las radios que dejaron huella grande en el quehacer musical y cultural, noticioso, todo lo hacía Radio Tarqui. ¿Usted trabajó también en Radio Tarqui? No tuve la oportunidad. Pero ¿quiénes fueron sus referentes? En cambio, el mío fue el señor Guillermo Jacome, el señor Wilson Robalino y muchas otras personas que se escuchaban en las emisoras de aquella época, porque también HCJB, de todas las radios, como que uno iba sintonizando y tenía esas personas que le llegaban al corazón y que le motivaron a uno a seguir también esta hermosa profesión. Usted se está olvidando de mis paisanos, los hermanos Vargas, Elgo Alvin, Marco, Edison, eran de las voces impresionantes, unas voces grandotas que existían en la radiotelefonía ecuatoriana, donde estaban los Vargas, a más de que eran muy ocurridos en las ruedas de prensa. Si no iban los Vargas, no había ambiente. Sí, no había chiste, no había chiste. Sí, claro, eran espectaculares, no hay nada que hacer. ¿Por qué la provincia de Imbabura tiene esos personajes, tanto en hombres como mujeres, esas voces espectaculares, esas voces bien moduladas, como por ejemplo usted mismo ha nombrado la familia Jarrín, Espinosa de los Monteros, los hermanos Vargas Acosta, la familia Terán también? O sea, ¿por qué la provincia de Imbabura tiene esas voces espectaculares y se caracteriza por eso? No le sabría. Bueno, papá nos llevó desde yo de los 6 años a Colombia, ¿no? Hice escuela, aparte de bachillerato, pero no. Ya cuando vine para acá, ¿sí? Ya conocía todas esas personalidades. Yo recién entrando, recuerdo tanto en Asunción, conociendo a los Vargas, que eran personalidades. Yo recién llegado aquí, era el que más rápido leía las comerciales y lo hacía con mucho sabor en la nueva emisora central, pero habían los señores de emisora Gran Colombia, se me dan los nombres, pero grandes amigos, y definitivamente ha sido muy bonito tener la vida que Dios nos dio. Si usted volviera a vivir, ¿cogería la misma profesión, el mismo trayecto, el mismo camino? Yo creo que sí, porque no me ha ido mal. Cambiaría algunas cositas, sí, pero
Sí, a mí me ha ido muy bien. No digamos que soy un potentado económicamente, pero de vivencias. Ha sido maravilloso el haber compartido con toda la familia musical del país. Ha sido lindo el estar animando del Carche al Macará. Bueno, increíble, increíble ese paso por esta vida maravillosa. Y gracias, es un honor estar con usted con esas preguntas tan bonitas que nos hace vivir nuevamente tiempos que ya no van a volver, definitivo. De todos los artistas que usted ha presentado, de todos los artistas que usted, por ejemplo, ha estado en los escenarios, ¿quién le ha llegado más al corazón, tomando en cuenta de que la música nacional, por más alegre que sea, siempre llega al sentimiento? Pues nuestro objetivo en este mundo de la comunicación de pronto no era alinearnos, sino buscar las canciones que más le peguen a tal o cual artista. Ser testigos del campo artístico de cada país. Por ejemplo, yo recuerdo que una disquera guayaquileña, el primer artista que presentaron en televisión fue a Claudio Vallejo en Canal 13, me acuerdo. ¿Sí? Y así por el estilo, pero lo importante era ubicar las canciones para que peguen, para que sigan subiendo. Por ejemplo, en el caso de Jaime Enrique Aymara, que de pronto le gustaban las baladas, y doña Lola dijo, por ahí no es, y le ha ido muy bien. Es un hombre internacional, y qué bonito desde aquí enviarle un saludo y a toda su familia. Siempre la música nacional en su corazón. Sí, yo quise, cuando era joven, mirando lo que hacía Jorge Barón en televisión, quise que cuando Dios me regrese a mi país, poder ayudar al artista ecuatoriano. Cuando nosotros empezamos con el 10 sobre 10 y presentamos los artistas ecuatorianos, por ejemplo, duraron 11 años para que tengamos un pequeño reconocimiento. Recuerdo tanto que una de las anécdotas, le presentamos a doña Mélida María Jaramillo en la parte de atrás, la iglesia, la bonita que tenemos aquí, pero ella estaba en césped. Entonces alguien dijo, ¿cómo va a ser posible que a doña Mélida, ¿sí?, la pongan con el vestido largo, pisando el césped? Pero no veían la iglesia, ¿no? Muchas cosas. Siempre ha habido, pero al fin se ha logrado. Se ha logrado cosechar, se ha logrado inmiscuir la música nacional y apoyarlos. Doña Mélida, recuerdo tanto que ella cuando el último disco que le grabé en video, sacó dos cassettes de VHS, me dijo, señor Terán, tome estos cassettes porque yo sé a quién le dejo. Maravilloso. ¿Y todavía tiene? Claro, los estamos digitalizando. Sí, yo pienso que sí. Sería sí, son presentaciones de ella, pero eso no lo tiene nadie. Nosotros tenemos, ¿cómo le digo? Voy a ser infidente en esto. Tenemos una cintoteca inmensa de 30 y casi 40 años, 36 años. Gracias a Dios se ha grabado en cassettes de VH, en minicassettes, en todos los formatos que empezaban a salir. Cierto día me dijeron a alguien, ¿por qué no vas al Ministerio de Cultura para que cuando tú ya faltes, quede ese historial musical que tú has hecho? Un poquito más y quedo debiendo. Y por ahí dije, no, hasta aquí nomás. Sigo con mi 10 sobre 10 hasta cuando Dios nos dé luz. Y ahora que estoy digitalizando,
hay cosas que se han grabado que ni yo me acuerdo. Quiero agradecerle por esta entrevista porque ha sido de un aprendizaje sobre su trayectoria, sobre todo lo que usted ha aportado también a la música ecuatoriana y sobre todo, gracias por su calidad humana y esa apertura que siempre tuvo desde el inicio, desde que yo le llamé, usted aceptó y esta entrevista, entonces yo quiero agradecerle por eso. A usted muchas gracias, ha sido un gusto inmenso, ha sido un mea culpa, un recordar algunas cositas maravillosas que nos ha tocado vivir y por cierto, qué bueno es hacer historia porque si no reconocemos nuestras raíces, la primera brisa que pase se lleva eso y que sea un norte de las nuevas generaciones porque lo que hemos vivido ha sido bellísimo. Muchas gracias a usted por su trabajo. Muy amable. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.